Última hora del mercado de criptomonedas, donde analizaremos el rango en el que aún sigue Bitcoin. Hablaremos de los siguientes trades que voy a hacer, os los voy a enseñar y los voy a explicar. Y también hablaremos de noticias relacionadas con FTX, China o incluso regulaciones en criptomonedas. Bueno, en cuanto a calendario económico, nos centraremos en diferentes aspectos. Primero de todo, nos vamos a centrar en qué tiene que decir de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, y luego ya tirando la sesión en Estados Unidos, hay diferentes noticias que son interesantes, como por ejemplo las nóminas no agrícolas, veremos qué es lo que sucede con el cambio de empleo y la tasa de desempleo en Canadá, pero en mi opinión el foco se centra básicamente en la tasa de desempleo de Estados Unidos. Al final, la tasa de desempleo es uno de los indicadores que utiliza la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, un poco para valorar la salud económica del país. Hay diferentes, pero este es uno de ellos. Y la recesión concuerda siempre, los periodos de recesión concuerdan siempre con tasas de desempleo elevadas. Como podéis comprobar, evidentemente, debido a motivos claros del año 2020, tuvimos una tasa de desempleo superior a la habitual. Hemos ido viendo un movimiento bastante decreciente hasta que llegamos a aplanarnos en una tasa de desempleo muy baja, que tocó fondo a mitades de este mismo año con un 3,5, ¿vale? Con un 3,5. En este caso estamos en un 3,7, pero estamos viendo como ya los números suelen ser alcistas, ¿vale? Estamos empezando a ver un movimiento que viene de subir mucho por una situación extraordinaria. Hemos tenido una gran caída, hemos tenido un aplanamiento, pero estamos empezando a ver cómo los últimos datos ya van superando poco a poco a los anteriores, ¿vale? Entonces, ¿por qué es tan importante? Bueno, es tan importante ya no solo porque la subida del desempleo es un indicador claro de recesión. Si podéis ver, hemos visto en este canal varias gráficas muchas veces donde podemos ver cómo recesión es igual a desempleo elevado. Pues bueno, no solo por eso, sino porque también la Fed lo utiliza un poco como barómetro de, oye, la economía está un poco tocada, yo estoy subiendo los tipos de interés, sí, para bajar la inflación, pero igual debería ajustar un poco esas subidas de tipos. Ya hemos escuchado cómo Jerome Powell ha dicho abiertamente que el ritmo de subidas va a decrecer ya para diciembre, por lo cual se descuenta ya una subida de 50 puntos básicos, pero si el desempleo además empieza a subir de manera clara, que de momento, a ver, sinceramente, venimos de un 3,7 y se espera otro 3,7. Pues bueno, si siguiera subiendo poquito a poco, no es algo que suba de la noche a la mañana, pero sería otro recurso que podría utilizar la Fed para reducir ese ritmo de subidas de tipos. Entonces, las noticias, o lo más importante, se va a centrar en esto. Va a salir el dato a las 14:30 y os puedo asegurar que no lo puedo asegurar, pero considero con una probabilidad importante que si la tasa de desempleo es superior a lo que se espera, va a haber movimiento, del mismo modo que si es inferior. Todo lo que no sea, y lo veo así, sinceramente, una tasa de desempleo igual a lo estimado, va a crear movimiento, va a crear volatilidad. Como podéis comprobar, llevamos ya varios datos seguidos, julio, agosto, septiembre, octubre, 4 seguidos, donde no ha sido exactamente lo que se preveía, ha sido o superior o inferior, y normalmente, como podéis ver, ya en términos generales, siempre es un dato que sorprende, para bien o para mal, pero sorprende, ¿de acuerdo? De hecho, desde junio del año 2021, únicamente en 2 meses, el agosto del año 2021 y el junio del año 2022, hemos tenido lo que se esperaba. Todos los anteriores, o sea, todos los demás, han sido superiores o inferiores, ¿vale? Entonces, esto va a ser el tema más importante durante la jornada, lo vamos a ver sobre las 2:30, UTC +1 para los que seáis de otro uso horario, y ya os anticipo que va a generar volatilidad 100%. Entonces, tirando a lo siguiente, noticias interesantes, por cierto. Hablando de FTX, abajo en el primer comentario fijado vais a tener un vídeo que subí ayer, un vídeo bastante bien hecho, bastante currado, porque tuve que traducir una entrevista entera en inglés, la traducí al español, donde sale Sam Bankman-Fried prácticamente mintiendo de forma abierta a todo el mundo y en todos los sentidos, ¿vale? Os recomiendo que la veáis porque habla mucho de la situación de FTX y vamos desgranando, qué es lo que dice en cada momento y viendo por qué es verdad o por qué es mentira con pruebas reales de, pues bueno, sus balances, la situación económica o lo que fuera, ¿vale? Así que os recomiendo que la vayáis a ver. Y en referente a FTX, como digo, Deutsche Arm pide una investigación independiente sobre la bancarrota de FTX, ¿vale? Evidentemente no puede ser que pase lo que ha pasado y ya no que este tío no vaya a la cárcel, porque nosotros no somos nadie para determinar eso, pero que como mínimo no se le juzgue, no se investigue y no se lleve más a fondo. O sea, es totalmente intolerable. Nosotros no somos jueces ni verdugos, pero hay gente que, por cierto, cobra por hacer eso, que debería investigar. Entonces, justamente este organismo ha dicho que una parte neutral debería ser investigada
investigar el intercambio de criptomonedas, ¿vale? O sea, una parte neutral debería investigar a FTX en busca de acusaciones relacionadas con fraude, deshonestidad, incompetencia, mala conducta y mala gestión. Estoy totalmente de acuerdo. Fijaros cómo desarrolla un poquito más, y es que el documento oficial también describió que el examinador, es decir, esta parte neutral, debe investigar las circunstancias que rodean el colapso de los deudores, la aparente conversión de la propiedad de los clientes de intercambio y si existen reclamos plausibles y causas de acción para remediar las pérdidas. ¿Vale? Es decir, en pocas palabras, qué es lo que ha pasado y si hay solución para devolverle el dinero a los usuarios, ¿vale? Para devolvernos el dinero que se nos ha quedado allí y que, pues bueno, ahora mismo tiene pinta que no va a poder devolverse, al menos en el corto plazo. Entonces, así está un poco el tema de FTX. Siguiendo por aquí, lo de China ya es de barbaridad, y es que la tendencia en Weibo, es decir, la versión china de Twitter, este martes fue de escribir lo siguiente: si el caos de las pruebas de virus nunca se detiene, es posible que la pandemia nunca termine, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que las autoridades sanitarias de la ciudad de Lanzhou culparon la semana pasada a la mala gestión de una empresa de pruebas, atención, por informar algunos resultados positivos de las pruebas de virus como negativos. O sea, una auténtica barbaridad, pero es que no solo eso, el problema ya no es eso, que también, que es muy grave, sino que el problema es que se está empezando a ver dinero, y cuando ves dinero, el ser humano normalmente pierde la noción. Y fijaros en este párrafo que ya es criminal, y es que CNBC, que es, por cierto, este periódico de aquí, seleccionó 15 empresas chinas de pruebas de COVID que cotizan en bolsa. Es decir, hay 15 empresas chinas de pruebas de COVID que cotizan en bolsa, y descubrió que informaron un ingreso total de 86,58 mil millones de yuanes, que puedes decir, bueno, es que al cambio igual no es tanto. Bueno, 12,2 mil millones de dólares, ¿vale? Una auténtica barbaridad en los primeros 3 trimestres del año. Esto es una auténtica barbaridad, y tengo por aquí otro párrafo que también continúa en este sentido. ¿Dónde lo tenemos? Pues, a ver, voy a buscarlo. O sea, lo que está pasando en China es que están viendo el dinero que dan este tipo de pruebas, están viendo un poco la situación que genera pues bueno, la posibilidad de generar más dinero, y pues bueno, se está descontrolando de manera clara. En la primera mitad del año se registraron 237 empresas relacionadas con las pruebas de virus en China, un 51,9% más que hace un año. Es evidente, con estos números de ingresos tan realmente arrolladores, ¿quién no quiere montarse una empresa de pruebas de pruebas en China, ¿no? No vamos a decir de qué, porque ya sabemos de qué es. Entonces, pasando a la última noticia, y es que Italia va a imponer un impuesto del 26% sobre las ganancias de capital obtenidas con criptomonedas, ¿ok? Tiene previsto endurecer las normativas. Fijaros que se va a aplicar sobre las plusvalías, o sea, sobre lo que ganas de los beneficios del comercio de criptomonedas superiores a 2.000 euros. ¿Vale? O sea, cuando ganes más de 2.000 euros en plusvalías, se te va a aplicar este impuesto. Antes de esta propuesta, fijaros, las monedas digitales tenían tipos impositivos más bajos porque antes se consideraba como moneda extranjera en Italia, y ahora ya se considera pues como moneda pues normal, habitual. No sé cómo lo calificarán, pero bueno, ya no es una moneda extranjera, con lo cual pueden meterle este tipo impositivo. Según los datos de AAA, el 2,3% de la población italiana, lo que equivale a aproximadamente 1,3 millones de personas, posee criptomonedas. En octubre, y esto es otro país que parecía que era paraíso fiscal en criptos, pero ya no, Portugal, otro popular paraíso fiscal para las criptomonedas, propuso un impuesto del 28% sobre ganancias de capital, ¿ok? Pero tenían que ser criptomonedas mantenidas durante un año. Así que nada, un poco la situación es esta. Quería comentar que Italia, pues bueno, también se pone en las pilas, igual que lo ha hecho Portugal, igual que lo van a hacer tantos y tantos otros países. Yendo ya un poco al análisis, os voy a enseñar primero el tema de los trades, porque al final no es que os vaya a enseñar trades en sí, sino que os voy a enseñar lo que voy a hacer a partir de ahora. Y es que me habéis visto en el canal, pues múltiples ocasiones, entrando en diferentes momentos de todo este gran desarrollo bajista, en Estados Unidos sobre todo, que es el tipo de acciones que opero, ¿no? Como veis, la tendencia era claramente alcista, máximos y mínimos crecientes, hasta que llega un momento en el que dejamos de hacer máximos crecientes, hacemos aquí una especie de doble techo, con lo cual ya no estamos haciendo así, sino que hacemos así. Esto no es un máximo creciente, esto es un máximo igual, pero se agrava y se confirma un cambio de tendencia con un mínimo decreciente. La tendencia alcista es una sucesión de máximos y mínimos crecientes, y la tendencia bajista una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, con lo cual, si pasamos de hacer máximos y mínimos crecientes a máximos y mínimos decrecientes, es que hemos hecho un cambio de tendencia, ¿no? Entonces, entramos aquí,
dimos una continuación, un pullback, entramos aquí, dimos una continuación y estamos en un pullback. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque volvemos a estar en una tesitura muy similar, volvemos a estar formando mínimos decrecientes, máximos decrecientes y un pullback. El mercado puede subir lo que quiera hasta ciertos niveles, que seguirá formando una especie de pullback, con lo cual yo voy a estar muy pendientes en todo este movimiento de aquí, en toda esta zona de aquí, para buscar entradas en corto. Igual que lo hice aquí, gran beneficio, aquí, gran beneficio, y lo voy a volver a hacer aquí. De momento, Silvergate Capital, seguimos en ella, es uno de los trades en los que entramos en corto, como podéis comprobar, aquí lo podéis ver, y seguimos en ella sin ningún problema, sigue desarrollándose, sigue cayendo, etcétera, etcétera, ¿vale? Teníamos el stop loss por estos niveles de aquí, ya lo comentamos el otro día, y pues bueno, sigue dando el movimiento bajista. Así que es un poco lo que voy a buscar, es un poco lo que voy a intentar, y de manera independiente me da igual que el mercado ya lo haya hecho varias veces. Es decir, que el mercado haya hecho un impulso, un pullback, otro impulso, un pullback, otro impulso y otro pullback, no implica que no pueda volver a hacerlo. Evidentemente, como más tiempo pasa y como más caemos, más nos acercamos al final de la tendencia bajista. Eso es claro, pero si tú tomas unas bases analíticas para buscar una entrada en corto, en este caso, y aquí se dan y ganas dinero, y aquí se dan y ganas dinero, si se vuelven a dar aquí, tú vuelves a entrar. Independientemente de lo que pase o de tus juicios de valor o de lo que tú consideres que puede pasar con la economía o con el price action o que si ya estamos llegando al final, da igual. Si se da una vez y lo haces, 2 veces y lo haces, 3 veces y lo haces, lo tienes que hacer y punto. ¿Vale? Independientemente de tus juicios de valor. ¿Por qué? Pues porque aquí estarías entrando en un patrón técnico que da resultado positivo o que al menos en probabilidades da resultado positivo. Y si ahora tú, porque a ti te da la gana, te pones a razonar de manera independiente sin darle valor únicamente al análisis técnico y decides no entrar, ya estás actuando mal. Porque tú no estás entrando cuando tienes que entrar, sino cuando tú quieres entrar o te supone a ti una buena entrada. En cuanto a juicio de valor, aquí no hay juicio de valor. Evidentemente hay un patrón, pero deja de haber tanto juicio de valor en el momento en el que entiendes las bases de este patrón y lo que significa este movimiento. Si tú aquí te pones a investigar y a intentar deducir más cosas de las que te está diciendo el gráfico, ya estás metiéndole un juicio de valor, con lo cual te estás equivocando, ¿vale? Así que nada, es un poco lo que voy a buscar y en lo que me voy a centrar durante las próximas semanas. Y ya está, pasando al tema de Bitcoin, pasando al análisis de Bitcoin de última hora, análisis de Bitcoin de hoy. Como podéis comprobar, seguimos literalmente en el mismo movimiento, ¿vale? El interés es bajo, el interés es poco, el interés no es demasiado notorio y esto se refleja formando el rango en el que nos encontramos. Vamos a ver si este movimiento de aquí es también en gran parte formado por los comentarios de Jerome Powell de ayer, etcétera, etcétera. Bueno, de antes de ayer. Ayer ya comentamos que subía, pero no estaba del todo justificado ese movimiento. Lo explicamos claramente en el vídeo de ayer, con lo cual os recomiendo que vayáis a verlo. Veremos qué es lo que sucede durante la jornada de hoy, porque ya son las 10 de la mañana, UTC más 1, quedan 4 horas, 5 horas para que salga la tasa de desempleo. Yo creo que vamos a estar planos hasta que salga ese dato, literalmente, y luego decidiremos y tomaremos un rumbo. Si quedaran 8 horas, te diría, bueno, pues el mercado podrá hacer movimientos porque da tiempo a hacer alguna operación, scalping tal, en 8 horas, metes un trade, te vas y ya está, ¿no? Y cierras antes de que salga la noticia, pero quedando ya 4 horitas, yo creo que nos vamos a quedar bastante planos hasta que haya ese movimiento. Entonces, cuando suceda esa noticia, veremos cómo es el impacto en cuanto a la situación económica y veremos cómo se traslada eso en el gráfico, no solo de Bitcoin, sino de todos los mercados. Estados Unidos también podréis ver los futuros, que ahora mismo en Estados Unidos están más que planos. ¿Por qué están todos los futuros planos en Estados Unidos? Pues bueno, porque todo el mundo está pendiente de esa noticia y todo el mundo quiere no arriesgar, o mejor dicho, nadie quiere arriesgar a la víspera de una noticia importante o que se prevé importante, que luego igual no genera ningún tipo de volatilidad, pero tú no te puedes arriesgar, ¿vale? Tú no puedes ahora intentar tomar un riesgo que luego no sabes cómo te puede salir. Igual te sale bien, igual te sale mal o igual literalmente no pasa nada, ¿vale? Pero igualmente, como no tenemos esa bola mágica, no podemos deducirlo. Entonces, muy importante que tengamos presente que cualquier movimiento impulsivo sigue manteniéndose dentro del rango y de la misma forma que hay que analizar el cómo cuando está cayendo, hay que analizar el cómo cuando está subiendo. Quiero decir, si el precio se pone en 17.700, es decir, por encima de la zona del rango, ¿significa que ya lo hemos roto y que ya arrancamos para arriba? No, hay que analizar el cómo, no el qué. El qué es una ruptura, igual que aquí. El qué, una ruptura. El cómo, desacelerada, con lo cual movimiento impulsivo. ¡Pam! Dentro. Aquí lo mismo. Pase lo que pase, hay que analizar el cómo. Entonces, si el mercado se levanta, ¡pam!
¡Pam! Esto es un canal. Un canal es una figura de desaceleración que puede darte la vuelta. Con lo cual, el cómo significaría un movimiento desacelerado dentro de un rango. Con lo cual, seguimos dentro del rango. ¿Que se forma una super noticia y el mercado rompe? Pues bueno, el qué es la ruptura, el cómo es a través de una supernoticia, vela envolvente. Veremos qué es lo que pasa en las siguientes velas. Confirmación, no confirmación, en fin. Quiero sentar esas bases porque no sé qué es lo que puede pasar, no sé si mañana voy a poder traer el análisis del sábado o no, con lo cual os siento ya los precedentes para que pase lo que pase, perdonad, estéis preparados, ¿de acuerdo? Igual, si nos vamos para abajo, pues ¿qué más da? Seguimos dentro del rango y ya está. Ya comentamos hace un par de días o tres que no eran épocas de predecir, no eran épocas de pasarse de listo y que lo que teníamos que hacer era mantenernos calmados, tranquilos y entender un poco el contexto, ¿vale? Voy a dejar este vídeo por aquí, te recomiendo abajo en el primer comentario fijado lo que te he dicho de FTX, te recomiendo que veas ese vídeo sí o sí, es súper importante para entender un poco el contexto. Y nada, espero que esto te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.